Muchísimas gracias por recibirnos, por compartir parte de tu vida. Muchas gracias a ti por estar acá, Mafi. Bueno, tú tienes 3 peyoyos. 3. ¿No? La más grande, Dani. ¿Tiene cuántos años? 10. Dani tiene 10. Rafi tiene 9 y Fátima tiene 5. Ah, son súper seguidos. Sí, sí. Con Dani, 1 año, 3 meses, sí. Ajá. Nada. Sos de las mías. Oye, ¿y cesárea con los 2? Con los 3. Ah, con los 3. Sí, cesárea con los 3, sí. El embarazo de Rafi, todo bien, igual que el de Dani. Sí, todo bien. Yo había dado a luz a los 8 meses, tenía a Daniela y salí embarazada de Rafael. Entonces, en realidad, me pareció todo que venía súper normal. Sí noté que Rafael no se movía mucho, fíjate, que era algo que después como que me quedaba pensando un poco, ¿no? No sentía que se movía mucho. Pero en las generales nunca nos enteramos de nada hasta que Rafael nació, ¿no? O sea, ninguno de los controles, Todos mis bien. controles, sí, todos son perfectos. O sea, cada vez que iba al ginecólogo le preguntaba siempre por el pliegue nucal. O sea, siempre. Con mis 2 embarazos, siempre. Con Daniela igual, con la mayor. César, el pliegue nucal, el pliegue nucal, el pliegue nucal. Daniela, ¿será porque muy en el fondo tú intuías algo? Seguramente, sí. Seguramente, no lo sé, pero me preocupaba por eso. No otra cosa, el pliegue nucal, sí, el síndrome de Down. Cuando nace, bueno, fue una cesárea, de ahí, ¿tú lo ves al momento de nacer? Pues yo no sé cómo es una cesárea. No. En el momento que, bueno, tú estás despierta y lo que sí recuerdo es que mi ginecólogo no me cierra la cesárea, ¿no? Él está a mi lado como que mirándome. Y eso me miraba con una cara que me llamó un poquito la atención. Y luego ya, cuando paso a sala de recuperación, estaba también ansiosa. Ya quería salir de la sala, no quería dormir, ya me quería ir al cuarto. Y vino mi esposo, que venía súper emocionado. Rafael lloraba, me acuerdo, en ese momento. Yo también, contentos, pues porque era parte imagínate, es algo tan especial, traer un bebé, que no me dijo nada hasta que llegamos al cuarto. Habló para que me llevaran antes al cuarto. Entonces, cuando entré al cuarto, mi suegra, me acuerdo, se levantó del sillón y nos quedamos Rafael y yo. Y Rafael me dijo que Rafael había venido con síndrome de Down en ese momento. Y sí fue difícil, ¿no? Fue muy difícil. En ese momento no podía creer, quería pensar que todo lo que estaba viviendo en ese momento era un sueño. No podía creer que esté pasando eso. Así que me acuerdo que lloré mucho. Fue muy difícil. Pero que todavía, de alguna manera, no teníamos el 100% de la seguridad que venga con síndrome de Down, porque habían ciertos rasgos que Rafael no mostraba y que había que hacer un examen genético que se demoraba días, no me acuerdo exactamente, creo que 2 o 3 días se demoraba el examen genético. Pero claro, Rafael me decía, tenemos que hacernos la idea, ¿no? O sea, y ya, sí, fue difícil, muy difícil. ¿Y cuándo lo viste? ¿En qué momento te lo traen? Sí, bueno, no habrá pasado mucho que vino Rafael, ¿no? Y sí, me acuerdo que lo miraba y sí sentía muchas cosas, ¿no? Sí fue fuerte. Me acuerdo que sentía pena, ¿no? Por lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y me acuerdo que sí lo miraba y miraba el síndrome de Down de Rafael y no miraba a mi hijo, ¿no? En ese momento. Que a veces es algo cierto, ¿no? Mucha gente que ha pasado por lo mismo que yo. Sí, y converso después, les digo, no miren a su hijo y no miren el síndrome de Down, no le miren los rasgos, míralo como es, ¿no? Míralo como tu hijo, por su nombre. Pero es difícil, al principio es difícil. Y además vino con una cardiopatía, sí, ¿no? Nosotros cuando nos dieron la noticia, recuerdo mucho que Rafael siempre lo cuenta, ¿no? No sabía si mandar el correo a los amigos o no mandarlo, ¿no? Que era un poco, cuando tú te vas a la clínica, tienes el correo listo para pasarle la voz y hacer send de que ya diste a luz para que todo el mundo se entere y te vaya a ver a la clínica. Él me cuenta que dudó mucho en hacerlo, pero después dijo, ¿sabes qué? Es mi hijo y esto hay que celebrarlo. Lo mandó, recibimos a nuestros amigos, que sí, fue... Yo me acuerdo que lloraba, ¿no? Cada amigo que venía era un llanto y sí fue difícil. Y cuando salimos de la clínica, a la semana fuimos a los controles pediátricos y me dicen, el pediatra, ¿le has hecho el ecocardiograma? ¿Le han hecho un ecocardiograma en la clínica? Y le dije, no.
no tenía soplo, no tenía nada. Bueno, vamos a hacer de rutina este examen porque el 50% de chicos con síndrome de Down tienen cardiopatía. Entonces fuimos a sacarnos el examen como si te fueras a sacar un examen de sangre, o sea, sin siquiera cruzarnos por la cabeza que Rafael venía con un problema de corazón. Y fuimos, estuvimos en la clínica y a los 45 minutos que el médico no abrió la boca, ya nos parecía que algo no andaba bien y nos contó que Rafael venía con un problema al corazón. Tenía una cardiopatía que es canal AB completo, que era un hueco en el corazón, o sea, su corazón estaba incompleto y había que operarlo. Y era una operación riesgosa en ese momento para hacerla en nuestro país, así que si teníamos el seguro internacional, la posibilidad de viajar era lo mejor. Entonces viajamos a operarlo a Rafael. Fueron 3 meses súper difíciles porque Rafael no engordaba, hacíamos de todo para engordarnos, nos podíamos pasar 3 horas dándole un biberón de 2 onzas y Rafael tomaba nada. El plan era que tuviera un peso determinado para poder operarlo. Lo ideal sería llevarlo con el mayor peso posible, ¿no? O sea, al final era un bebito súper chiquito y la operación era una operación a corazón abierto. Entonces lo ideal era subirlo lo máximo que podamos. Entonces Rafael no lactaba muy bien, yo me tenía que sacar la leche para controlar la cantidad de leche que tomaba y hacíamos lo indecible, ¿no? Palta, aceite de canola, un azúcar en polvo que la mezclábamos también. Tan bebé, todo eso, esto tenía que 1 o 2 meses. Sí, todo esto. Wow. ¿Y con qué peso nació? Rafael nació con 2,780 kilos más o menos. O sea, y con 3 meses llegó a 3 kilos 400 y pico. Sí. Wow. Sí, bien bajito, bien flaquito, ¿no? Y así viajamos. Y recuerdo que viajamos con oxígeno de Lima, hicimos un vuelo Lima-Dallas. Y luego Dallas-Cleveland era un vuelo corto y no nos permitían subir el balón de oxígeno. Entonces nos fuimos Lima-Dallas con oxígeno y Rafael comienza a tener fiebre en el avión. Y yo veía que toda la zona de acá y la nariz y los labios se comenzaban a poner un poco morados. Dios mío. Llegamos a Dallas y la fiebre no bajaba. El estrés de nosotros era tal que ya teníamos la conexión ahí nomás y ya no teníamos el oxígeno en ese vuelo y era un vuelo de 2 horas y media más o menos. Me la pasé rezando todo ese viaje, todo ese vuelo y ya no quería ni mirarlo porque ya yo veía que él se iba poniendo más morado. Llegamos a Cleveland y nos fuimos al hotel y avisamos al hospital que ya habíamos llegado, que era parte de lo que teníamos que hacer. Apenas llegábamos, avisamos al hospital. Avisamos al hospital y me recuerdo que en ese momento les dijimos que Rafael tenía fiebre. Nos dijeron que le tomáramos nuevamente la temperatura, le tomamos la temperatura y resultó que Rafael tenía 40 de fiebre. Y nosotros teníamos que ir al hospital recién al día siguiente. Nos dijeron que teníamos que ir en ese momento porque ya tenía demasiadas horas con fiebre y Rafael obviamente tenían que medirle la oxigenación. Llegamos tal cual habíamos dejado las maletas, nos fuimos al hospital, que me acuerdo que esa sensación fue súper fuerte. Yo llegaba con mi hijo en brazos a este lugar y no sabía lo que venía, Rafael entraba mal. Y le hicieron 50.000 exámenes en ese mismo momento. Eran horas de horas, ecocardiograma en ese momento. Entraba un médico, salía, pensamos que ya había acabado, venía otro doctor y volvía a hacer el examen, salía, venía otro doctor por 3.ª vez. Y ya nosotros, me recuerdo mucho que Rafaelito dormido y nosotros con mi esposo, mi mami y yo ya dormidos alrededor de la camilla porque ya no podíamos más. Y me acuerdo que pospusieron la operación, ya no, Rafael lo internaron y pospusieron un día la cirugía, un día más, por la fiebre. Al final el asunto, Rafael controlan la fiebre y lo operan. Nos llevaron a una sala donde estuvimos por 8 horas esperando. Me acuerdo que te van llamando y te van contando cómo va la cirugía. Y luego Rafael, a las pocas horas de haber salido, nos permitieron entrar a verlo. Entonces, te van preparando también porque lo que tú vas a ver es fuerte, ¿no? O sea, el Rafael está conectado desde los pies hasta el cuello, con un montón de cosas. Lo encontramos con el respirador y sí es difícil, ¿no?